Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este lunes de Fiscal. Gracias por acompañarnos como cada semana. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, el ajuste anual por inflación deducible. En etapas pasadas les hablamos sobre el ajuste anual por inflación, pero ahora en específico este va a ser el deducible. Es decir, si el saldo promedio anual de los créditos es mayor al saldo promedio anual de las deudas, tenemos un ajuste anual por inflación deducible, el cual será utilizado dentro de nuestra declaración anual como un gasto. El ajuste anual por inflación deducible tiene su relevancia respecto a la cantidad de créditos que nosotros le estamos dando a nuestros clientes. Esto nos va a afectar de manera considerable porque debemos de tratar de optimizar los resultados respecto a impuestos sobre la renta para que salga una utilidad real o, en su caso, una pérdida real. Los comentarios financieros y fiscales para el ajuste anual por inflación deducible, uno de los castigos es pagar el ISR por el efecto inflacionario. Sí tenemos que ser muy conscientes que ese efecto inflacionario nos puede afectar. Ahora, lo ideal es cobrar lo más rápido posible todo el crédito que se le da a nuestros clientes. O sea, en algunas ocasiones sí es sano, pero en algunas otras no. Lo que tenemos que hacer es recuperar nuestro recurso y de esta manera no nos va a afectar tanto para nuestro ajuste anual por inflación. La deducción de pagos anticipados a socios de sociedades cooperativas, asociaciones y sociedades civiles, este también es un tema un poco complicado. Nosotros, cuando tengamos que pagar impuestos sobre la renta, dichos anticipos que se le dan a nuestros socios se consideran como asimilables a salarios. Tenemos que tomar en cuenta que tenemos que cuidar mucho la parte de la repercusión en el coeficiente de utilidad. Esto de acuerdo al artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que en efecto es una partida deducible, pero tenemos que ser muy congruentes porque esto puede disparar nuestro coeficiente de utilidad y eso a la empresa pues no le conviene, porque entonces para el siguiente ejercicio fiscal tendría que pagar más impuestos de los que en realidad deben de ser. Hablando en todos los casos, encontraremos como factor común, entre otros, que para poder realizar las deducciones que señalan, deberán de estar debidamente registradas en contabilidad. Hay que ser muy conscientes de que, de acuerdo a ley, estamos obligados a llevar una contabilidad y que nuestros registros deben de estar en cuentas de orden. Para poder registrar estos valores fiscales tales como las deducciones de inversión, el ajuste anual por inflación, la CUFIN y la CUCA. La CUFIN es la ganancia que por derecho pueden retirar los socios o accionistas de una organización sin pagar el impuesto sobre la renta. A eso se refiere la CUFIN. Y la CUCA es el monto de las aportaciones actualizadas que no pagan impuestos al momento de la reducción del capital. Estos temas, como son un poco más técnicos, solamente los contadores, algunos administradores y algunos empresarios van a entender a qué nos referimos cuando hablamos de CUFIN y cuando hablamos de CUCA. Bueno, el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla sobre las cuentas del orden y sobre las cuentas de orden, y hay tres tipos de cuenta de orden: los valores ajenos, que son las mercancías en común; los valores contingentes, que son los documentos descontados, las notas de crédito, etcétera; y las cuentas de memoranda o de registro. Este tipo de cuentas es recomendable el registrar los valores fáciles que no se van a ver reflejados en los libros contables. A eso se refieren las cuentas de memoranda o cuentas de registro. Es importante que aprendamos a utilizar estas cuentas de orden, ya que si no las sabemos utilizar nos podemos meter en algún tipo de problema. Supongamos que tenemos un ajuste anual por inflación de, no sé, 50,000 pesos. ¿Cómo registrar este importe en la contabilidad para poder considerarlo en la declaración anual del impuesto sobre la renta sin que eso afecte mi estructura financiera? Ahí es donde viene el meollo del asunto. Ahora vamos a entrar en un tema que también me agrada mucho. ¿Cuáles son los requisitos para poder realizar las deducciones autorizadas? Hablamos de los requisitos para poder realizar las deducciones autorizadas. Esto lo vamos a poder encontrar en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Obviamente tienen algunas normas y algunos reglamentos que debemos de seguir, pero los requisitos indispensables son que deben de ser
estrictamente indispensables para la realización de tu actividad. Obviamente, en los casos de los donativos no suelen ser onerosos ni remunerativos. Esto quiere decir que si tú quieres dar un donativo, pues obviamente debe de contar con, debe de ser estrictamente indispensable para la realización de la actividad de la empresa o la persona a la que se lo estás donando. La deducción de inversiones de acuerdo al capítulo correspondiente. Estas deducciones tienen que ser mediante amortizaciones o mediante depreciaciones que poco a poco durante el ejercicio se van a ir capitalizando dentro de nuestra balanza de comprobación. Después debemos de reunir los requisitos fiscales y pagar con cheques si son mayores a 2,000 pesos. Los requisitos fiscales vienen estipulados nuevamente en el artículo 29, pero aparte acuérdense que hoy día no podemos hacer una deducción arriba de 2,000 pesos en efectivo. Tiene que ser una deducción autorizada y tiene que cumplir con todos aquellos mediante cheque, transferencia, tarjeta de débito o de crédito. Obviamente todo tiene que estar registrado en contabilidad y registrarse una sola vez. ¿Ok? Entonces debemos de tener mucho cuidado con esa parte. Los pagos que originen retenciones, acuérdense que si una vez que nuestro comprobante fiscal dice retenciones, estamos obligados a enterarlo al SAT urgentemente. Pagos que generen retenciones, hay que efectuarlos y hay que enterarlos. Para poder deducir los pagos por salarios debemos de tener inscritos al IMSS a nuestros empleados y cumplir con todas las declaraciones informativas, que en este caso pues, se presentan las declaraciones en febrero de cada año y es importante hacerlo de manera espontánea. Los pagos deberán hacerse por personas registradas por el SAT. Creo que esta parte está muy claro. Si nosotros no tenemos un registro del SAT, obviamente no va a ser deducible y nos va a generar algún tipo de conflicto. Los pagos deberán hacerse por contribuyentes de IVA y de IEPS. Si nosotros compramos algún tipo de mercancía en la cual esté incluido el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios, pues debemos de enterarlo de la misma manera y debe de cumplir ciertos requisitos para que puedan ser deducciones autorizadas. Los pagos de inversiones por capitales tomados en préstamo, siempre que el capital se invierta en los fines del negocio. Es decir, si nosotros solicitamos al banco dinero, lo tenemos que utilizar meramente para el negocio, si no, no van a ser deducibles. Y los pagos a personas físicas y morales del régimen simplificado serán deducibles cuando se paguen efectivamente en simetría fiscal. Esto quiere decir que salga de un banco, entre a otro, que cumpla con los requisitos marcados y estipulados por la ley. Los honorarios y gratificaciones a administradores, también las comisiones, los directores, gerentes generales, miembros del consejo directivo, de vigilancia, consultivos, siempre que sean mayores al sueldo anual del funcionario de mayor jerarquía. Creo que aquí no hay mucho que explicar, queda muy claro que sí serán deducciones siempre y cuando no sean mayores a lo que gana el director o el dueño de la empresa. Bueno, los gastos de previsión social, que esta parte pues también no hay mucho que explicar. Los pagos por seguros y fianzas, estos deben de cumplir con los requisitos que les exigen la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los intereses pagados, cuando nosotros adquirimos algún tipo de propiedad, pues estamos pagando un interés, inclusive cuando pedimos algún crédito, esos intereses también deben de ser deducibles siempre y cuando los valores de mercado no excedan, pues obviamente no entrarán, pero si exceden, pues no será deducible, ¿no? Cuando compras bienes de importación, cuando compras algún tipo de maquinaria, sí se tienen que cumplir los requisitos legales para la importación. En ese momento se vuelve una deducción autorizada. Podríamos seguir hablando de los requisitos, pero los invito a que leamos la ley. Digo, ya nada más por mencionar tres, serían pagos a remuneraciones, a empleados condicionadas al cobro de las cantidades. Podríamos hablar también de la documentación comprobatoria y a más tardar al presentar la declaración anual. Debemos de tener al 100% nuestras declaraciones y la deducción de los anticipos. Eso lo tenemos que deducir en el ejercicio en el que se realizó. Ahora hablamos de las partidas no deducibles. Los impuestos propios no son deducibles. Los gastos e inversiones a las erogaciones relacionadas tampoco serán deducibles. Los regalos y obsequios no serán deducibles. Hablamos también de gastos de representación, que en este caso cuando vamos a restaurantes, algún tipo de entrevista, los gastos que eso genere no serán deducibles. Un crédito mercantil tampoco es deducible, y ni los viáticos y gastos de viaje, esos no entran dentro de nuestras partidas no deducibles. Aunado a que no son deducibles, obviamente tendremos que acompañar la documentación que ampare cualquier tipo de viaje cuando exceda los 50 kilómetros desde donde tenemos nuestra operación.
pero regularmente los viáticos no son deducibles. Si rebasas los 50 kilómetros, podríamos hablar de una deducibilidad en ciertos porcentajes. Las multas, sanciones y todo aquello que se genere penas convencionales por no haber cumplido en tiempo y forma, eso no es deducible, ni las partidas por venta de activo o por caso fortuito si se dan condiciones de valores que no sean las del mercado. Eso tampoco será deducible. Las rentas de aviones hasta por 7,600 pesos no son deducibles. Las pérdidas por activos fijos no deducibles, eso no entra. Y los pagos de IVA e IEPS, excepto cuando los contribuyentes realicen actos o actividades exentos de dicho impuesto. Todo lo demás considera la autoridad que no son deducibles. Los invito a que leamos las partidas no deducibles, por cuestiones de tiempo y de logística, vamos a quedarnos hasta aquí. Y ya nada más para terminar, ¿ya son todas? Pregúntale si ya son todas. Bueno, ya nada más para terminar, algunas otras partidas no deducibles son los consumos en restaurantes, los pagos a diversas figuras de regímenes fiscales preferentes, la PTU tampoco es deducible, la capitalización delgada tampoco es deducible y los anticipos por compras en materias primas no se consideran deducibles. Bueno, por mi parte ha sido todo, muchísimas gracias, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, nos vemos el siguiente lunes de Fiscal, hasta luego. ¡Corte!